Queridos hermanos, buenas noches, un gusto saludarlos. Bienvenidos, estamos en la clase número 2 de este tema, Jesucristo, claves de su ministerio. Esperamos que sea un tiempo más para aprender de su palabra con el propósito de poner en práctica lo que el Señor nos va enseñando más y más. Vamos a empezar con una palabra de oración y le pido a nuestro hermano José que nos dirija en esta apertura. Oremos. Bien, pues queridos hermanos, vamos a orar este tiempo que sea administrando a nuestro Papito Dios para que todo nos vaya bien. Oremos. Papito Dios, en esta noche una vez más te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, porque nos cuidas, nos proteges día tras día, Señor. Y por tu amor estamos en este momento, bendito Padre, queriendo aprender de tu palabra, Señor, igual al pastor, Señor, que lo des más sabiduría y entendimiento, así que nos pueda compartir de lo mejor, como dice tu palabra, papito Dios. Queremos aprender algo día tras día, Señor, porque nunca dejaremos de aprender o nunca dejaremos de escudriñar de tu palabra, Señor. Papito Dios, de este tiempo administranos, Dios, que todo que en esta noche diga el pastor o lo que comparta, bendito Padre, que sea bajo tu voluntad, Padre. Este tiempo te ponemos en tus manos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Bienvenidos a todos. Bueno, continuamos con este tema especial, un tema muy interesante para poder ir escudriñando, profundizando acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su ministerio. Bien, vamos a la pantalla. Entonces, vamos a ver en cuanto a los evangelios el contenido de los capítulos. Ahí tenemos los 4 evangelios, ¿sí? Podemos ver ahí Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ustedes pueden ver que cada uno tiene 3 barras, ya. Aquí están los indicativos. La barra más clarita indican los primeros años, o sea, cuántos capítulos usa cada evangelio para narrar los primeros años de Jesús. La barra un poco más oscura nos habla acerca de los 3 años de ministerio del Señor, y la barra negra, ya la completamente negra, nos indica cuántos capítulos en promedio van usando cada evangelio para lo que se llama la Semana Mayor o la última semana del sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Entonces, fijémonos ahí, por ejemplo, el Evangelio de Mateo sí nos habla acerca de los primeros años de Jesús, podemos ver ahí. Ya usa un promedio de 2 capítulos. El Evangelio de Marcos es casi nulo, que nos hable acerca de los primeros años de Jesús. El Evangelio de Lucas es un poco más que Mateo, ¿sí? Y el Evangelio de Juan, pues también prácticamente no nos habla específicamente de los primeros años de la vida del Señor Jesús. Por eso es que ahí tenemos en el Evangelio de Juan un prólogo que nos habla acerca del verbo que se hizo carne, ¿ya? Pero no entra en detalles de que nació en un pesebre, de que iba a haber un censo, de que María estaba embarazada, de que no había espacio en la posada para que diera luz, ¿ya? Simplemente nos da un prólogo general, específico, de que el Hijo Eterno de Dios tomó forma humana. Juan 1:1 al 18. Bien, en cuanto a los años de su ministerio, de igual manera es la barra más grande, como se puede apreciar en el caso de Mateo. Miren, usa casi 18 capítulos, el Evangelio de Marcos un poco menos de 10, Lucas usa aproximadamente 16 capítulos para hablarnos acerca de, perdón, Lucas, del ministerio del Señor Jesús, y Juan, de igual manera, ¿sí? Un promedio de 12 capítulos. Fíjense en que
todos los 4 evangelios en la barra más negra, podemos ver que todos los 4 evangelios tratan sobre la última semana del Señor Jesús. De igual manera tratan de los 3 años de ministerio, pero a excepción de Marcos y Juan, solo Mateo y Lucas nos hablan de los primeros años del Señor Jesús. ¿Ya? Entonces, en mayor o menor proporción, cada evangelio trata la última semana del Señor. En el caso del evangelio de Juan, podemos ver es la barra negra más grande. Estamos hablando de un buen tanto de porción escrita que narra la última semana del Señor. Entonces, como les he explicado, cada evangelista tenía un propósito al escribir dirigido a una audiencia particular. Entonces, todos están hablando acerca de la persona de Jesús, ¿sí? Pero cada uno está dando detalles únicos y particulares acerca de su persona, ¿ya? Acerca de su persona. Entonces, si queremos tener un entendimiento mayor de su persona, tenemos que estudiar de ley los 4 evangelios, no solamente un evangelio o 2, sino los 4 evangelios para tener un panorama conciso, global, de la obra y ministerio de Jesús. Bien, cuando nosotros leemos individualmente cada evangelio, podemos apreciar que hay 3 puntos claves que tratan los evangelios. Sí, son 3 puntos claves que pueden de pronto ser en más porción, menos porción, pero esos 3 puntos están expuestos en los 4 evangelios. Vamos a ver. Muy importante, ¿no? O sea, que esa es la secuencia que nos presentan los evangelios. Bien, tenemos el anuncio de Jesús. Estamos hablando del nacimiento, de los primeros años de Jesús, ¿ya? Luego los evangelios nos hablan acerca del ministerio de Jesús y finalmente tratan el tema de la expiación de Jesús, ¿sí? Fíjense ahí. Son 3 puntos claves que los evangelios tratan. Es como un bosquejo concreto. Si alguien preguntaría de qué tratan los evangelios, bueno, tienen una narración continua parecida y todos los evangelios tratan de el anuncio de Jesús, la venida de Jesús, los primeros años de Jesús, su ministerio y también ponen un fuerte énfasis en su obra expiatoria. 3 puntos claves. Anuncio de Jesús, ministerio de Jesús y la obra expiatoria. En cuanto al ministerio de Jesús, podemos ver ahí unos subtemas: el ministerio público en Israel, oposición y rechazo, ministerio privado a los discípulos. En su obra de expiación, la semana final en Jerusalén, juicio, la crucifixión y la resurrección. Entonces aquí tenemos un resumen de la narrativa, ¿sí? De lo que hacen los evangelios. Es un punto muy importante para tener una idea centrada, una idea global de lo que tratan los evangelios. Mensaje global de los evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El punto central, la cruz. El Hijo de Dios vino con un objetivo específico. ¿Cuál fue ese objetivo o el clímax o la meta máxima de su estadía aquí en la tierra? Bueno, fue la cruz. Sí, veamos las etapas. Nos hablan acerca de la eternidad. Sí, no es que el Hijo de Dios empezó a existir cuando fue concebido en el vientre de María.
sino que el Señor Jesucristo, siendo el Hijo eterno de Dios, su existencia nunca fue creada. Es el Hijo eterno de Dios. Los evangelios también nos hablan de que ese Hijo eterno de Dios, ¿qué pasó con él? Tomó forma humana, de la eternidad a el nacimiento. ¿Cómo se conoce esa doctrina? Doctrina de la encarnación. El Hijo eterno de Dios toma forma humana, ingresa a este espacio, a este tiempo terráqueo, para traernos el amor de Dios, indicarnos de qué manera nosotros podemos obtener vida eterna, vida en abundancia. La siguiente etapa que nos narran es la vida ministerial. Sí, pues es una vida llena de discusiones, de enseñanza, de milagros, de viajes, de momentos cruciales de problemas, de amenazas. Y es una etapa donde el Hijo de Dios nos mostró de manera tangible que lo que Él decía hacer, así era, ¿sí? Lo comprobó por medio de su vida, de su total santidad y de todo cuanto Él pudo enseñarnos acerca de el amor de Dios, el reino de Dios. Sí, entonces tenemos su etapa ministerial de un promedio de 3 años. Esa etapa culmina con el sacrificio y muerte, con la etapa que vimos sobre la última semana. Y es una etapa donde los evangelios fortalecen este mensaje, dando a entender que es en la persona de Jesucristo en que un ser humano y la humanidad en sí puede tener acceso a la salvación de sus pecados. O sea, tanto los evangelios como las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento nos narran el cumplimiento de que en Jesucristo se cumplen las profecías de un Salvador eterno, de un Mesías que había de venir. Eso lo presentan los evangelios, eso lo presentan las cartas generales, las cartas paulinas, y ese es el mensaje que predicó la iglesia, ¿sí? Que una vez siendo crucificado el Señor Jesucristo, participó de la sepultura como un muerto común, murió totalmente, no se hizo el muerto, y participó de la ascensión, ¿sí? O sea, vino de la eternidad a esta tierra, cumplió su papel y volvió a la casa de su padre, como podemos ver ahí. Sí, volvió a la casa de su padre. 33 años de peregrinaje, 33, 34. Un tiempo especial donde él cumplió hasta el último segundo en esta tierra, cumplió totalmente y a cabalidad la voluntad de Dios. Por eso es que los escritos del Nuevo Testamento siempre ponen a la persona de Jesús como el ejemplo máximo a seguir. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12. Animan a la iglesia y la iglesia, a más de mirar hombres y mujeres de fe antes de Jesucristo, que son dignos de admiración por su entrega, por su consagración, por su perseverancia, Hebreos 11, pero hoy, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. Y Hebreos 12 nos habla de que Él es el consumador de la fe. Él es quien cumplió a cabalidad toda la carrera. O sea, si usted y yo queremos saber cómo se debe vivir la vida que agrada a Dios, ¿qué tenemos que hacer?
mirar la persona de Jesucristo, meditar lo que nos dicen los evangelios. ¿Qué enseñaron los apóstoles en el primer siglo? Porque ellos fueron los encargados de llevar el mensaje de Jesucristo en la fundación de la iglesia. Entonces, en los 4 evangelios, ¿qué es lo que tenemos? Narración similar con diferencias particulares. Narración similar con diferencias particulares. Por favor, y observe un momentito. Reflexione. Entonces, este es el esquema, ¿no? El esquema que presentan los evangelios. ¿Sí? Y cada uno se complementa. No es que se contradicen, sino que se complementan. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bienvenida, hermana Yolita. Galaxy J5. Yo, pastor, Sí, donde ya. dijo que cómo podemos agradar a Dios, a Dios, dijo que hay que mirar a Jesús. Otro era estudiar los evangelios y otro qué era eso y no alcancé a notar. Estudiar las epístolas. O sea, en No es definitiva, lo, no estudiar, es lo mismo estudiar los evangelios. no es lo mismo. Ya, gracias. Los evangelios nos hablan acerca del ministerio del Señor Jesús en esta tierra, con testigos oculares, ¿sí? En cambio, las epístolas confirman lo que dicen los evangelios y hacen una reflexión teológica y también fundamentan la doctrina del Señor Jesús. Entonces, con el establecimiento de la iglesia en Hechos 2, en cambio, en las epístolas tenemos cómo se va estructurando esta nueva organización espiritual en esta tierra y cómo fue avanzando el mensaje de Jesucristo, no solamente quedándose en el contexto de Israel, de Judá, de Samaria, de Galilea, sino de un evangelio que se expande hacia el mundo, un evangelio universal. Entonces, los evangelios, por ejemplo, no nos narran el establecimiento de la iglesia, pero en cambio sí lo hace Hechos, y cuando las iglesias van formándose, estableciéndose, van adquiriendo una estructura, van desarrollándose, pero al mismo tiempo van apareciendo falsas doctrinas, falsos hermanos, y van apareciendo escritos que no dicen la verdad acerca de Jesucristo. Y es por eso que los apóstoles lo que tienen que hacer es enseñar la sana doctrina. Y obviamente en el proceso del primer siglo se fue formando lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. Ujú. Yo les animo para que investiguen en internet o si pueden comprar algún libro. Investiguen, por ejemplo, cómo se fue formando el Nuevo Testamento. Porque no es que cuando Jesucristo aquí estaba en la tierra, día y noche había al lado un amanuense, un secretario, que hablaba acerca de qué está haciendo Jesús, iba escribiendo, ¿no? La escritura de los evangelios se dio mucho tiempo después, ¿sí? Y se fue dando en el proceso de tiempo. Por eso la enseñanza, las prédicas y quién era Jesús, tuvo un proceso primeramente oral, un proceso de una experiencia personal, ¿sí? Entonces, los que trajeron esa enseñanza oral, los que transmitieron quién fue Jesús, que enseñó Jesús, fueron los apóstoles. Hechos 2:42. Entonces, en el diseño de la iglesia,
tenemos que los apóstoles jugaron un papel fundacional junto con los profetas de la iglesia de Jesucristo. Efesios 3:20. Entonces, fueron el fundamento, fueron la parte del inicio de la fundación de la iglesia. Bien. Vamos ahora, hermanos, al punto de la geografía bíblica. ¿Sí? Al punto de la geografía bíblica. Bueno, decimos bíblica porque el tema geográfico que vamos a tratar se relaciona con los hechos narrados en la Escritura. Por eso se llama geografía bíblica. Sí, porque la geografía que vamos a dar un pantallazo general se relaciona con lo que está narrado en la Escritura. Entonces, esto nos demuestra que la Biblia no es un libro de fantasía, sino que la fe en Dios y la revelación de Dios a la humanidad, la Biblia lo cuenta como un hecho que se hace tangible en la historia, en el tiempo y el espacio humano. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos narra acerca de muchos lugares físicos, terrícolas de este planeta, en donde se llevaron los eventos del plan de Dios, en la soberanía de Dios. Ya, a eso es lo que llamamos geografía bíblica. Bien. Bueno, ¿qué significa la palabra geografía? Tenemos aquí. Ahí pueden ver, hermanos. Viene de dos palabras, ¿no? La palabra geo. ¿Qué significa geo? Según se tierra, Tierra. Y graphein, ¿qué significa? dibujo, descripción. Dibujo o descripción. Bueno, usted puede ver en internet y la etimología de la palabra geografía y pues no es nada oculto esto, ¿no? Entonces, la palabra geografía, geos, tierra, y grafía, grafos, graphein, dibujo o descripción. Entonces, de manera concisa, ¿qué significa geografía? Dibujo o descripción de la Tierra. Dibujo o descripción de la Tierra. Eso es geografía. O sea, la palabra en sí. Ahora, como un concepto, veamos lo que nos dice el diccionario. Por favor, a ver una lectura. Hermano Giovanni, por favor, lo que está de amarillo. ¿Qué es geografía? ¿O qué estudia la geografía? Ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico, actual y natural, o como lugar habitado por la humanidad. Ok. Entonces la geografía viene a ser una ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra, en relación obviamente con la existencia humana. Es el estudio, digamos, de nuestro terreno, en donde habitamos. Sí, estudia y describe cómo es la Tierra. Sí, de qué está compuesta. Ya, en fin, está estrictamente relacionada con lo que nosotros conocemos como los mapas. Sí, entonces, desde la escuela nos van enseñando geografía y nos van diciendo, bueno, nosotros estamos en un país llamado Ecuador y este país tiene esta forma, tiene estos límites. Ecuador está en el continente americano y que son como dos triángulos, pero específicamente se encuentra en el continente, en Sudamérica, en la parte sur del continente americano.
Y entonces se nos va describiendo, miren, por ejemplo, en la parte occidental del Ecuador se encuentra un océano. ¿Cuál es ese océano? Océano Pacífico. El Océano Pacífico. Ya. En la parte norte se encuentra otro país, que es nuestro vecino Colombia. En la parte del este está nuestro vecino, que es el Perú, en el sur y en el este. ¿Sí? Entonces vamos describiendo en cuál es la posición geográfica. Vamos describiendo, por ejemplo, su clima, su hidrografía, su fauna. Entonces es como que este tema de la geografía tiene sus subdivisiones y lo que permite al ser humano entender su realidad existencial. ¿Sí? Entonces, hoy, por ejemplo, creo que nadie piensa que la Tierra es una planicie. ¿Sí? Tampoco nadie piensa de que la Tierra, o sea, el planeta Tierra está sostenida por elefantes en la parte de abajo. Entonces, debido a las investigaciones y a los estudios, tenemos en nuestra mente un concepto general a qué lugar pertenecemos, ¿ya? Entonces, dentro de este país mismo tenemos la costa, la sierra, el oriente, ¿ya? Entonces, tenemos una identidad, diferentes tipos de alimentos de acuerdo a la región de ambiente, ¿sí? Los platos típicos, la forma de vestir, el idioma, la cultura. Entonces, el tema de la geografía nos ayuda a entender mejor nuestra existencia y particularmente en cuanto al estudio de la Biblia, nos ayuda a entender, nos ayuda a ubicarnos en el contexto terráqueo de dónde sucedieron los hechos bíblicos. Sabemos que el nacimiento de Jesús no fue en América, no fue en Europa, tuvo un lugar específico. El ministerio de Jesús tuvo un lugar de inicio, ¿sí? El avance de la iglesia hacia todo el mundo. Bien, leamos esta porción de amarillo. Hermana Susana, por favor. Según la Biblia, Según la Biblia, la revelación de Dios se llevó a cabo en el espacio y en el tiempo, y por lo tanto, una correcta interpretación requerirá prestar atención a los datos geográficos e históricos del texto. ya puede decirnos qué entiende. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Es una cita bibliográfica. Sí, porque, a ver, según la Biblia, la revelación de Dios se llevó a cabo en el espacio y en el tiempo, y por lo tanto, sí, pastor, porque dice el tiempo, que Dios tomó el tiempo, y tenemos que aprender a tener una buena interpretación. O sea, no es una narración de fantasía. Se llevó en el espacio, Y en el en tiempo. sectores geográficos, en sectores tangibles, pero también en un tiempo cronológico. Sí, en un tiempo cronológico. Entonces, el mensaje de la Biblia no se limita a conceptos abstractos de espiritualidad. Sí, el mensaje de la Biblia tiene una combinación de lo abstracto, o sea, de la comunión con Dios, pero también de que Dios se ha manifestado en nuestra realidad humana. Y la revelación máxima que Dios ha hecho a la humanidad, ¿cómo ha sido? ¿De qué manera Dios ha dado su revelación máxima? A través de los profetas o la Biblia. No, Será una buena interpretación. a través de la persona de Jesucristo. Es la revelación máxima que Dios ha hecho a la humanidad. Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días
nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Dios habló de muchas maneras, de muchas veces en el pasado. Y en el primer siglo el escritor dice, pero en este tiempo, en este último tiempo, nos ha hablado por medio del Hijo. Está hablando del Señor Jesús. O sea, el Hijo eterno de Dios que vino en forma humana y pisó este planeta. O sea, no se pone en duda que haya existido un ser humano llamado Jesús, nombrado en la Biblia y predicado en el primer siglo. Está bien que, por ejemplo, algún familiar, un amigo, un profesor, no crea que Jesucristo es el Señor de su vida, es su Salvador, pero sería como decir, como una falta de respeto a los hechos históricos, no creer que vino un hombre llamado Jesús a este planeta. Por eso es que esta descripción me pareció muy buena, ¿no? La revelación de Dios se llevó a cabo en el tiempo y en el espacio. Como nosotros estamos 20 siglos después de los hechos suscitados, entonces un conocimiento del tiempo y el espacio que describe el contexto del ministerio del Señor Jesús nos va a ayudar a tener una interpretación correcta. Entonces, cuando hacemos este tipo de labor, ya no estamos solamente quedándonos en la parte devocional o reflexiva de aplicación práctica personal, sino que vamos un paso hacia la investigación, hacia la inquietud, ¿sí? Hacia entender por medio del estudio cómo se fueron desarrollando los hechos, ¿sí? En este acto que estamos haciendo. Bien, mis hermanos, ¿en qué lugar geográfico ministró Jesús? Bueno, ministró en lo que se llama Palestina, o se llamaba Palestina. Este lugar, sí, contaba con una superficie de unos 16,000 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Para un poco ponernos en contexto, en el contexto ecuatoriano, más o menos el sector de Palestina es casi del mismo tamaño de la provincia de Esmeraldas. ¿Sí? De la provincia de Esmeraldas. Si usted ve en el mapa la provincia de Esmeraldas, el tamaño de esa provincia es similar a la Palestina que estamos estudiando de la Biblia. ¿Sí? Bueno, el término Palestina no aparece en el Antiguo Testamento. Y bueno, de acuerdo a los datos de los eruditos, nos dicen que se empezó a usar después del siglo V antes de Jesucristo, el término Palestina. Sí, el término Palestina. Pero ¿qué otros nombres se usan en la propia Biblia para referirse a ese lugar geográfico? A ese lugar geográfico. Bueno, veamos en Génesis 17:8. Sí. Amén. Hermanos, yo te daré en posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán, y yo seré su Dios. Ok. Bien, ¿cuál es el nombre que se da aquí a esta tierra? ¿Cuál es el nombre que se da? Canaán. Ok. Toda la tierra de Canaán. Aquí, miren ahí. Toda la tierra de Canaán. Primera de Samuel 13:19. Hermano José, por favor. Amén. En toda la tierra de Israel no había un solo herrero, porque los filisteos habían dicho, no sea los hebreos
se hagan espadas o lanzas. Ok. ¿Cuál es el nombre usado aquí? Israel. Tierra de Israel. ¿Ya? En Génesis 17:8, tierra de Canaán. En en Samuel 13:19, tierra de Israel. Zacarías 2:12. Hermana Susana, por favor. El Señor poseerá a Judá como su heredad en la tierra santa y de nuevo escogerá a Jerusalén. Y, bueno, Jerusalén, ¿Cuál es el nombre que se usa para esta tierra? Tierra Jerusalén. Santa. No, Judá, Tierra Tierra Jerusalén. Santa. Ah, Tierra Santa. El Señor poseerá a Judá como su heredad en la Tierra Santa. Ujú. Bien, como podemos observar, tenemos los tres nombres aquí. Tierra de Canaán, Génesis 17:8, Primera de Samuel 13:19, tierra de Israel, Zacarías 2:12, Tierra Santa. Ujú. Pero esta tierra también tenía una limitación con una expresión, Jueces 21. Hermana Lilia, por favor, Jueces 21. Zacarías, pues. Ya. Dice así. Entonces todos los hijos de Israel salieron desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galad, y la asamblea acudió como un solo hombre al Señor en Mizpa. Ok. ¿Cuál es la limitación que está dando aquí? Dan. Desde Dan hasta Beerseba. Beerseba. Ajá. Fijarás, ya vamos a ver el mapa. La limitación que se da ahí. Desde Dan hasta Beerseba. ¿Sí? Desde Dan hasta Beerseba. A ver, ¿dónde están? Ya. Bien. Aquí tenemos un mapa. Vamos a ubicarnos. Génesis, ¿cuánto era primerito? Génesis 18. Para ubicarnos en el contexto geográfico. Mira, Fíjense ahí. ahí viene ya. Sí. Ya. Todo esto es conocido como el mar Mediterráneo. Aquí tenemos Italia. En la parte de acá tenemos España, Portugal. Acá tenemos el sector del continente africano. Acá tenemos ya el continente asiático. En la parte de acá arriba. Y acá tenemos Europa, donde están los países miembros de la OTAN. ¿Ya? La historia bíblica se centra en este pedacito de tierra. Minúsculo. Aquí. ¿Sí? Entonces, el punto que estamos compartiendo, este sector de la Palestina, o tierra de Israel, tierra de Canaán, o tierra santa, estaba entre dos grandes civilizaciones. Pásale más grande. No nos perdamos de la ubicación, ¿no? ¿Cuáles eran esas dos civilizaciones? La egipcia, en este sector del norte de África, y también la Mesopotamia, en este sector.
vamos ubicándonos, ¿no? En el mapa. Este sector de la Tierra Santa está ubicada entre dos civilizaciones de renombre, los egipcios y también la Mesopotamia. Vamos viendo ahí en el mapa. Aquí está Palestina de una manera muy rigurosa en cuanto a su descripción. Tenemos el mar Mediterráneo. Vamos viendo. Pues ahorita nos vamos a concentrar solo en esta parte. ¿Sí? Solo en esta parte. El mapa que vamos a ver es solo de esta parte de la Palestina. Bien. Esta tierra en el tiempo bíblico del Nuevo Testamento tenía tres sectores. El sector de Judea, el sector de Samaria y el sector de Galilea. Sí, tengamos muy en cuenta eso. Y en la parte norte, Galilea. En la parte central, Samaria. Y en la parte sur, Judea. En la parte de aquí. Vamos haciéndole más grande. Galilea en el norte, en el centro Samaria y Judea en la parte sur. Obviamente, todas estas poblaciones eran hermanos, pues de la misma sangre. Ya, entonces el pueblo de Dios estaba repartido en estos tres lugares: Judea, Samaria y Galilea. Judea, Samaria y Galilea. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio para ubicarnos. Por favor, su hojita o su cuaderno de apuntes con su esfero o lápiz. Bien, entonces dibujemos. Dibujen ahí esa parte. Bien, entonces en la parte de acá arriba vamos a ubicarnos. Ya. Ok. Aquí tenemos otra montaña. Aquí tenemos un punto especial. Ya. Entonces, por acá tenemos ya. Aquí tenemos al mar de Galilea. El mar de Galilea. ¿Qué mar es este de acá? Mar Muerto. Tenemos al mar Muerto. Aquí tenemos a Jerusalén. Belén.
Aquí tenemos al monte Carmelo. Sigan dibujando, por favor. Tenemos el monte Hermón. Tenemos los montes del Líbano. Ujú. El monte Carmelo. Bien, en la parte de acá abajo, sí. Aquí tenemos el desierto de Arabia. Acá tenemos el desierto del Negev. Y acá en esta parte que tenemos, en la parte ¿Qué dice ahí abajo, pastor? Disculpe, ¿qué dice Negu? Negev, No sé, Negev, Neguet. ajá, Negev con B al último. En la parte este que tenemos, ¿qué mar está acá en este lado? En donde el Mediterráneo. El mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Ya, y nos falta algo muy importante. Aquí tenemos el río Jordán. En esta parte me faltó. Aquí tenemos Gaza. ¿Sí? Cada uno de estos lugares, en este caso los montes de Hermón, Líbano, en la parte norte, en la parte este, tenemos el mar Mediterráneo, haciéndole a ver, tenemos el norte, el sur, este y el oeste. ¿Sí? Entonces, en la parte norte tenemos los montes del Líbano, el monte de Hermón. En la parte del oeste tenemos el mar Mediterráneo. ¿Sí? Acá por el río Jordán, el límite tenemos con el desierto de Arabia. El desierto de Arabia. Ahí. Y en la parte sur tenemos el desierto del Negev. Esos son los lugares importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Por favor, hermanos, tienen que estudiar y saberse de memoria la ubicación de esos lugares. Vamos viendo de manera minuciosa. Aquí tenemos el lago de Galilea o el mar de Galilea. Realmente es un lago, no es un mar. Es un lago grande. ¿Sí? El lago de Galilea tiene una longitud de
21 kilómetros por un ancho de 13 kilómetros. Pastor, disculpe, es de agua dulce, es el lago de Galilea. Sí, sí, sí. Realmente no es un mar, sino es el lago. Es un lago grande. Sí, es un lago grande. Ya, veamos ahí. Entonces tenemos en el norte, en la parte norte, los montes del Líbano, aquí. Pero también tenemos el monte Hermón, Cesarea de Filipos. Acá tenemos Fenicia, Siria, Damasco. Ujú. Y en este sector del lago de Galilea se encuentra Galilea, el sector de Galilea. Solo por nombrar un lugar especial, tenemos aquí Nazaret. Nazaret, ¿sí? En la parte central tenemos a Samaria. Miren que de aquí, del lago de Galilea, empieza a bajar el afluente del río Jordán. El río Jordán pasa por Samaria y llega en la parte sur, llamada de Judea. En la parte sur, y desemboca en lo que se llama el Mar Muerto. Aquí tenemos a Jerusalén y en sus proximidades tenemos a Belén. Sí, Jerusalén y Belén. En esta parte está Gaza. Gaza. Aquí hay un puerto marítimo llamado Jope. Aquí estuvo el apóstol Pedro en la narración de Hechos. Y en esta parte sur empieza lo que les estaba indicando el desierto del Negev. En la parte sur. En la parte de este lado, ¿qué desierto es? En el lado este, De Arabia. el desierto de Arabia. En la parte de acá. En el oeste tenemos en cambio el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Ahora una pregunta, por ejemplo, hermano José, si le preguntan, ¿cuáles son los límites de Palestina? De la Palestina bíblica. ¿Cuáles eran los límites? No era al norte, Monte de Hermón, al sur, desierto de Negev, ese, Sí. al este, desierto de Arabia y al oeste, mar Mediterráneo. Esos son los límites. Ujú. Sí. Al norte, el monte de Hermón y también los montes del Líbano. De esos lugares empieza a germinar el río Jordán. De esos lugares. En la parte este de Palestina tenemos el río Jordán y casi inmediato el desierto de Arabia. En la parte sur tenemos el desierto del Negev. En la parte oeste de Palestina tenemos al mar Mediterráneo. Entonces, como podemos observar, los límites de Palestina prácticamente vienen a ser límites naturales. Límites debido a la expansión, sea del desierto, sea del mar o sea de un monte. Y como podemos apreciar, pues prácticamente es como un cajoncito. Miren, toda esta parte y aquí de la Mesopotamia se llamaba la media luna fértil. Miren, todo lo que voy señalando. La media luna fértil.
Ustedes ven aquí dice Ur. Ur de los Caldeos. Es el lugar de donde procedió Abraham, Ur de los Caldeos. Bien, mis hermanos, hemos terminado. Gracias al Señor por este tiempo especial. Nos vemos en la próxima clase para seguir viendo este tema, Jesucristo, claves de su ministerio. El Señor les bendiga.